Hola, buenos días. Pues como bien ha dicho, soy Paula García González y os vengo a presentar una propuesta didáctica que habla sobre la integración de la inteligencia artificial en educación primaria. Primero, una breve introducción. En esta breve introducción quiero hablar sobre la definición de la inteligencia artificial y el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial, pero la más usada o la más conocida es que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para actuar de forma similar al ser humano. Tiene el potencial en la educación de transformarla significativamente, permitiendo desarrollar aprendizajes adaptativos y personalizados para el alumnado. Pero para que esto sea posible es necesario una formación del profesorado en inteligencia artificial, porque hay que saber ver que, aunque la inteligencia artificial es prácticamente perfecta, tiene muchos defectos y más en el ámbito educativo. El método lo he dividido en la planificación didáctica y en la metodología. En la planificación didáctica, lo primero que quiero recalcar es que este trabajo es una propuesta del desarrollo del TFG en fase de planificación o en fase teórica, es decir, todavía no se ha llevado a su implementación. Con esta pretendemos integrar la inteligencia artificial dentro del aula, incluyéndola de forma sencilla y sobre todo hacer ver a los docentes que es una herramienta muy útil en el ámbito educativo. Como ya explicaré más adelante, está pensada para el curso de quinto de educación primaria y está centrada en trabajar la historia de Castilla y León de una manera más interactiva. La metodología que utilizaremos es una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, con una revisión bibliográfica previa. Con esta metodología pretendemos evaluar el impacto que tiene la inteligencia artificial en educación primaria. Realizaremos encuestas tipo Likert a docentes y alumnado para realizar un análisis cuantitativo y entrevistas semiestructuradas para obtener información cualitativa. Tanto las encuestas como las entrevistas se realizarán de una forma inicial para conocer la formación que tiene la gente sobre inteligencia artificial y luego se desarrollará después de la propuesta didáctica para ver cómo han cambiado sus ideas sobre la inteligencia artificial. La propuesta. La propuesta está pensada para desarrollar en el área de ciencias sociales, pero también se trabajará de forma interdisciplinar con la lengua castellana y la literatura. Utilizaremos la metáfora del Cid campeador, relacionándolo con la historia de Castilla y León, y por eso se desarrollará en el mes de abril, tendrá una duración de 5 sesiones. Hemos elegido el mes de abril porque es cuando se celebra el Día de Castilla y León, así el niño va cogiendo conciencia de la historia de Castilla y León. Buscamos conseguir con la inteligencia artificial un aprendizaje más significativo e interactivo con la historia, a la vez que buscamos que el alumno vaya aprendiendo a utilizar esta herramienta que ya está implementada, que es el futuro, y los docentes también aprendan a utilizarla. Los resultados o propuestas de actividades que hay en esta propuesta, alguna de estas la primera es la de Image Being Creator, con la que pretendemos que el alumno sea capaz de crear avatares del personaje, crear imágenes del personaje que ellos deseen y con las características que a ellos les parezcan oportunas, consiguiendo que los personajes cobren vida de una forma mucho más llamativa para el alumnado. Las imágenes que veis se han creado en estilo Pixar, pero es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial puede fallar, como podemos ver en esta imagen, ya que el uniforme que utiliza el Cid campeador es del Imperio Romano, no de la Edad Media, que es la edad a la que corresponde el Cid. Aquí podemos ver los prompts que es la información que se le da a la inteligencia artificial que he utilizado para que me cree las imágenes. La siguiente actividad la realizaremos con Microsoft Bing, que será la creación de un cuento educativo. La primera fase, el alumnado en grupo decidirá cómo quiere que sea su cuento sobre Cid, es decir, elegirá un evento histórico del Cid, una pelea, algo que considere oportuno. Luego pedirán a Microsoft Bing que lo cree y con esto pretendemos que el alumnado explore y comprenda mejor los eventos y logros del personaje elegido, al igual que el niño integre esa información, porque sabemos que cuando lo primero estamos utilizando un cuento, lo cual les resulta más llamativo, y lo segundo estamos haciendo que el niño lo cree, es decir, que el niño tenga conciencia de lo que está haciendo. Luego con iVob, voz en off, lo que haremos es dar voz a esos personajes, a los personajes que han creado en el cuento.
planificando la conversación. El cuento se desarrollará en voz alta para compensar así, si tenemos en el aula, las carencias que puede tener el alumnado con dificultades visuales. Y trabajaremos de manera transversal la asignatura de lengua castellana y literatura. El cuento tricampeador. Este QR está creado con el Canva y la intención es que integre las 3 actividades anteriores. Es decir, que integre la creación del avatar, el cuento y la voz en off. Que si esto, no sé si me dejará, pero si le das a presentar, te va creando el propio cuento, te va diciendo el propio cuento, te lo va leyendo. Eh, La siguiente actividad la realizaremos con la herramienta de ChatGPT, que yo creo que es la más conocida por todos, y en esta haremos una entrevista simulada del personaje histórico. Es decir, que el alumnado tendrá que planificar previamente las preguntas que quiere hacer a la inteligencia artificial pensando que es el personaje histórico. El docente tendrá que incorporar un prompt diciendo que a partir de ese momento tiene que contestar como si fuera el Cid campeador y así conseguiremos que el alumno pueda analizar las respuestas y contrastar la información que da y la realidad, porque se supone que hay una información previa que el alumno ha buscado antes de realizar esas preguntas. Y conseguiremos una simulación de una entrevista con el personaje de manera interactiva, lo cual es muy difícil hacer de normal. También trabajaremos con esta actividad la inteligencia, el uso de el área de lengua castellana y literatura porque puede ver cómo hablaban en la Edad Media. La última actividad que realizaremos será también como Imaging Creator y buscaremos una comparación de imágenes entre la realidad y la Edad Media, buscando que el alumno vea las diferencias que pueda haber. En las primeras imágenes vemos el contraste entre la sociedad y el ocio que había en los niños en la Edad Media y en la actualidad, y en la siguiente vemos cómo era una escuela en la Edad Media y en la actualidad. Aquí vuelvo a recalcar la importancia de ver los fallos que puede cometer la inteligencia artificial y la importancia de la presencia del docente cuando se realizan estas actividades. Porque como podemos ver en la imagen creada de la Edad Media, ahí se muestra una educación mixta, que sabemos que la educación media no existía, solo tenían acceso a la educación los hombres. Y con esto acabo con las conclusiones de esta propuesta. Saco aspectos positivos y aspectos negativos. Algunos aspectos positivos es que es una propuesta innovadora, ya que se está investigando ahora mucho sobre inteligencia artificial, pero no sobre una aplicación real en el ámbito educativo y una aplicación real en el aula. Y también la potencialidad de la herramienta para ser capaz de generar diferentes tipos de recursos, porque como hemos visto nos puede generar audio e imágenes y también entrevistas simuladas e interactivas. También destacar de aspecto negativo la necesidad de ayuda del docente para trabajar con esta herramienta, ya que puede cometer errores y todavía tiene mucho que mejorar y más en el ámbito educativo. Muchas gracias por su atención.